Tras el rechazo del informe de lucro, la Confederación de Estudiantes de Chile amenazó con aumentar las marchas estudiantiles. La Confecha además hizo un llamado al ministro Harald Beyer para que se pronuncie sobre el lucro en la educación. Para conversar sobre este y otros temas nos acompaña la vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti. Camila, ¿qué te pasa a ti con lo sucedido en el Congreso particularmente? Porque muchos sienten que esto podría verse como una derrota para el movimiento estudiantil cuando se entrega este informe de una comisión investigadora respecto al lucro en la educación superior y finalmente es rechazado. Hay una votación en bloque por parte del gobierno y también donde una de las cosas que influyó fue que justamente muchos parlamentarios de la oposición no estuvieran, o sea, ni siquiera fueron y participaron de la votación. Sí, mira, la verdad es que a todos nos causó mucha molestia y por dos cosas principalmente. Uno, porque hay sectores muy claros que, bueno, particularmente la Alianza, Renovación Nacional, la UDI, pero también aquellos que se omitieron, no participaron, miembros de la concertación, estando presentes en el Congreso, no fueron a votar. Es un actuar que evidencia claramente un cierto resguardo intencionado de esta práctica, del lucro. O sea, aquí el rechazo o la omisión a votar este informe demuestra que lamentablemente aquellos que se dicen representantes de la ciudadanía y dicen nosotros fuimos votados, somos representantes del pueblo, lamentablemente se están riendo de la gente, no lo están representando, se están burlando en su cara. ¿Y qué están haciendo? Poniéndose del lado de aquellos que durante mucho tiempo han venido robando, han venido poniendo la mano en los bolsillos, ¿cierto?, a las miles de familias a través del lucro en la educación y como en otros ámbitos. No olvidemos que hace poco se aprobó la ley de pesca, por ejemplo, se aprobó el sueldo mínimo, que no era la propuesta que tenían los trabajadores, ¿cierto?, y que demuestra que aquí hay una intención de mantener un modelo que se basa en la ganancia de privados, de grandes empresarios, a costa del esfuerzo y de los sueños de miles de familias chilenas. Eso es muy lamentable y eso, por otro lado, nos llama a pensar que es algo que también nos puso en evidencia, ¿cierto?, el día de la votación, que se nos puso en evidencia, nos llama a pensar el sistema político que tenemos actualmente. Y mucho se ha hablado a partir de lo que pasó el 2011, de que tenemos problemas en nuestra institucionalidad, la encuesta así lo demuestran, la desacreditación, la deslegitimación que existe a nuestro sistema político y particularmente, por ejemplo, el sistema electoral binominal. Y eso realmente a nosotros como estudiantes nos dice, bueno, más que fracasado, más que derrotado, decimos, el lucro ya es una realidad para todos. Más que lo hayan rechazado el informe, es una cuestión simbólica, ¿cierto? Nosotros sabemos y todas las familias saben que en verdad se lucra en la educación superior. Pero además nos dice, bueno, aquí con esto es que tenemos que poner más esfuerzo para poder plantear una alternativa a nuestro sistema político y a hacer una verdadera democracia. Camila, y tal vez ahora están las esperanzas de lo que pueda suceder con la investigación, con estos antecedentes que se entregaron a la Fiscalía. ¿Ustedes creen que ahí tal vez pueda haber algo que aporte para que nosotros podamos tener un mayor conocimiento respecto a lo que sucede efectivamente respecto a estas universidades, si es que lucran o no? Porque muchos de los cuestionamientos que venían justamente de quienes rechazaron este informe, que un poco criticaban la forma en que se había elaborado, por qué se habían publicado, los nombres de estas universidades. Sí, bueno, nosotros en primera instancia valoramos mucho el trabajo que se ha hecho, o sea, el informe es bastante largo, hay mucho antecedente de presentaciones que hicieron muchos miembros, o sea, y transversalmente en términos políticos, aquí no hay un sesgo ideológico político, presentaciones tanto del Ministerio de Educación, distintas autoridades, etcétera. Entonces valoramos el trabajo y también valoramos las propuestas que hacen, o sea, hacen recomendaciones al gobierno y al parlamento en temas administrativos, o sea, que corresponden a labores del ejecutivo y además cuestiones que tienen que ver con el poder judicial y poder legal. Entonces, creemos que hay que avanzar en todo el ámbito. O sea, si aquí nosotros, si hay algún diputado de Renovación Nacional, la UDI, o de cualquier, o de incluso la concertación, que tiene antecedentes respecto a otra universidad, a otro instituto profesional, a otro centro de formación técnica, etcétera, que lo ponga a disposición. Si aquí lo que queremos avanzar, pero no frenar la posibilidad de avanzar, que es como lo que vimos, en fondo, con el resultado de la votación por parte de la Alianza particularmente y de aquellos de la concertación que se obtuvieron. O sea, que no participaron en la votación. Entonces, creemos que participen los fiscales, que se avance en la investigación, que recojan más antecedentes, pero que esto no se demore mucho. Si llevamos décadas también sabiendo que hay lucro en la educación, hay mucha gente que ha denunciado. El año pasado ya profesores de la Universidad de Chile denunciaron ante el Ministerio de Educación que habían práctica irregular y que tenía que investigarse. Entonces hay que un poco acelerar este proceso para empezar a poner mano
manos a la obra, en el fondo, y parar con el lucro ilegal e ilegítimo, además. Y en ese sentido, Camila, ¿qué te ha parecido a ti? También ustedes han criticado bastante el rol del ministro de Educación, Harald Beyer. De hecho, también han señalado y han planteado la posibilidad de una acusación constitucional contra él. Bueno, eso es una facultad que tienen los parlamentarios. Lo propuso la Comisión Investigadora de Educación Superior. Y es claro, es razonable que ante una autoridad política encargada de una cartera tan importante como es la de educación, cuando hemos debatido tanto en educación, al momento de no cumplir con sus responsabilidades, al momento de no encargarse de hacer valer la ley que dice que las universidades no pueden lucrar, se plantea una acusación constitucional. O sea, eso está dentro del marco legal y de las facultades que tienen los parlamentarios. Entonces, claro, es una señal que nosotros encontramos razonable, porque además el ministro no ha dado la espalda. Se habla de diálogo, pero no ha dado ninguna respuesta ni a la carta de emplazamiento que nosotros le fuimos a entregar, pidiendo algunos puntos, ¿cierto?, para reestructurar la educación superior. O sea, ahora no hay ningún tipo de conversación, ningún tipo de mesa, ningún tipo de diálogo entre ustedes y el Ministerio de Educación. No hay nada, o sea, no seamos más que pronunciamiento mediático al principio de año, porque después tampoco fue de llamado al diálogo, no vio ninguna voluntad clara, no vio respuesta ante nuestras demandas. O sea, se nos ha ninguneado tanto a la Comisión Investigadora como al movimiento estudiantil, el movimiento social. No se respondió a las demandas y además no han respondido a las denuncias que se han hecho desde el año pasado. Entonces, efectivamente, hay como, en el fondo, un abandono de deberes, por decirlo de alguna forma, de nuestra autoridad política en materia educacional. Camila, ustedes han estado debatiendo muchísimo respecto a cómo seguir. Vimos el año pasado todo lo que surgió a partir del movimiento estudiantil, muchos meses de movilizaciones, muchos colegios en toma, y para muchos puede quedar la sensación que en concreto tal vez no se ha avanzado nada. Sabemos que tal vez hay unas rebajas con respecto a las tasas de interés en los créditos universitarios. Entonces me gustaría saber ustedes qué están evaluando, qué posibilidades de cómo seguir manifestándose, manteniéndose vigente, cuando las movilizaciones que fueron tan masivas el año pasado para muchos pueden ser un sinónimo que tal vez en concreto no han conseguido nada todavía. Bueno, nosotros estamos muy convencidos de que sí logramos muchas cosas. De hecho, nos sentimos orgullosos, no como la labor particular que tuvimos los estudiantes, sino que como miembro de la ciudadanía, de la sociedad chilena, nos sentimos muy orgullosos por el cambio que hubo en Chile. O sea, hubo realmente un clivaje en la forma de entender, por ejemplo, al país, de lo que es bueno, de lo que es de sentido común o no. O sea, hoy día, a partir de lo que pasó en 2011, mucha gente dice, oye, hay que cambiar las cosas. Y ya no queremos que el mercado regule toda nuestra vida y que aproveche nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra educación para seguir enriqueciendo un grupo muy reducido de personas, que sabemos a qué grupo económicos pertenecen. Entonces, y ese afán, por ejemplo, de participar, de opinar, de que hayan muchas otras cosas que se estén poniendo sobre la mesa y que antes no se debatían, cuestiones que demuestran prácticas abusivas del poder que actualmente tienen unos pocos. Entonces, eso ya es un gran cambio para nosotros, y en ese sentido nos sentimos muy victoriosos, que el tema está instalado. Y eso fue claramente gracias al movimiento social del 2011. Ahora, muchos podrán decir de qué vale marchar, de qué vale salir a la calle, si en verdad no hay avance. Nosotros creemos que la manifestación, la movilización social, fuera de la criminalización que se le ejerce por parte de los medios de comunicación y del Ministerio del Interior, que aquí son delincuentes, hay que frenar fuera de eso, la movilización social es una herramienta importante para instalar los temas, para encontrarnos en un espacio, poder participar y dar opinión, ¿cierto?, de la ciudadanía, que usualmente no lo tiene en otro espacio. Entonces, es muy importante, y nosotros creemos que, si bien, por ejemplo, hay que seguir yendo al Congreso y hay que seguir presionando por esa vía, ir a las comisiones a exponer, no lo descartamos. Pero lo más importante en este momento, a propósito de la puesta en evidencia de la crisis de nuestro sistema político, del Parlamento, del Ejecutivo, de nuestro sistema presidencialista, es que con mayor razón tenemos que volcarnos y dar un viraje más claro hacia el movimiento social, hacia las organizaciones sociales o hacia la ciudadanía no organizada. Y este semestre, a partir de agosto, nuestro trabajo tiene que centrarse en eso. Ayer lo conversábamos en el Confech y vemos que es muy importante hoy día, más que mirar al gobierno y al Parlamento, que sin duda tenemos que hacerlo porque necesitamos una respuesta por parte
parte de ello, pero aquí hay que mirar más que nada a la gente, a la familia, a las organizaciones sindicales, medioambientales, de género, etcétera. Hay un mundo que está exigiendo cambio, entonces creemos y confiamos realmente que la alternativa a los problemas que tenemos tiene que venir de la gente. Entonces hay un tema en ese sentido muy importante para nosotros que estamos discutiendo a nivel del CONFECH, que es poder, por ejemplo, sumarnos a la realización de la cumbre social que se va a hacer la primera semana a principios de septiembre, que es un espacio que está pretendiendo llamar a múltiples y diversas organizaciones para discutir temas de salud, de sistema de pensión, de vivienda, de urbanismo, de educación, de recursos naturales, de cambio de la constitución política, en fin, hay una serie de temas sociales que están planteando un cambio en el modelo de desarrollo actualmente. Entonces eso es muy importante para nosotros. Camila, claro, se ha hablado mucho del poder de los movimientos sociales, de la ciudadanía que quiere salir a las calles, que quiere exigir los cambios, pero también siempre está un poco, podríamos decir, esta posibilidad que no se logra algo más debido al sistema político, a los partidos. Bueno, tú también militas en uno de ellos y que finalmente muchas veces las críticas son de que no hay una representación real. De hecho, también tuviste palabras muy duras cuando señalaste que había una práctica prácticamente mafiosa por parte del gobierno. Sí, perdón, que hay el cartel del lucro, porque hay, bueno... Claro, volvamos a retomar un poco ese tema, particularmente esas palabras que tú señalaste de que habían prácticas mafiosas. ¿Por qué tú señalaste esto con respecto a la votación del lucro? Bueno, lo que pasa es que cuando la diputada, por ejemplo, Alejandra Sepúlveda, dice durante la sesión donde se vota el informe del lucro que recibió presiones del gobierno en todo este proceso, y ello, bueno, nos ha manifestado también esa situación en instancias más informales y no públicas. Y después vemos cómo se ejerce presión también a un diputado en particular de la misma alianza para que en vez de votar a favor el informe, que era como lo había declarado que iba a hacer, tuvo que abstenerse. Y cuando el momento que lo hace, entonces... ¿De dónde además vienen? ¿Del gobierno que llaman por teléfono parlamentario? El gobierno, ¿quién administra el gobierno? 2 partidos políticos, Renovación Nacional, la UDI. Claro, entrar a acusar a un miembro en particular, no, aquí quien tiene más poder dentro de cada partido es el que logra ejercer presión y que esa presión sea efectiva, ¿no? Pero además, por ejemplo, el actuar, yo entiendo, por ejemplo, el descontento de la galería en el momento de la votación, de los estudiantes, de los profesores, los trabajadores que fueron de las distintas universidades que participaron en eso, por el rechazo. Pero que vengan diputados, representantes en el fondo, que tienen que actuar de manera más o menos ejemplar, vengan a decir en tono amenazante y provocador, yo tengo poder y tú no. Como, ¿qué vas a hacer tú si yo voto? ¿Eso te lo dijo a ti un parlamentario? A mí en particular no, a la gente que estaba arriba. ¿Qué parlamentario? Bueno, Iván Moreira en particular. Yo lo escribí en una nota el director de un medio y muchos son testigos, hay videos de hecho. Ahí tuvo que parar el otro diputado a decir como tranquilice, pero hay una suerte como de práctica que no es, o sea, por lo menos en términos éticos, en la política es como reprochable, y eso yo creo que hay que ponerlo en evidencia siempre, hay que ponerlo en evidencia porque es lamentable que cuando, insisto, ellos son mandatarios, los diputados, los senadores son mandatarios, tienen que responder a las demandas de la ciudadanía o hacer política en el fondo para beneficio de la sociedad, y lo que están haciendo en el fondo es legislar, aprobar o rechazar proyectos de ley no para beneficiar a la gran mayoría, sino que para beneficiar a grupos económicos, de los cuales tienen relación, son partícipes activos. O sea, hay cierta complicidad, pero también hay cierta participación activa de quienes están robando a mucha gente. Entonces, además que incurran en prácticas de presión para proteger esos intereses, ya a mí me resulta y a nosotros nos resulta mucho más preocupante, y eso hay que denunciar. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a algunos cuestionamientos que hubo respecto a ciertos ministros que en algún momento también salieron al tapete público, que tenían algún tipo de vínculos con ciertas universidades? Ustedes también fueron bastante críticos al momento que Joaquín Lavín estaba de ministro de Educación porque no consideraban que era una persona válida para negociar por el vínculo que había tenido con la Universidad del Desarrollo. Bueno, es que claramente, cuando se hace la contrarreforma en educación en el 81, se enmarca esta reforma en un modelo más amplio, ¿cierto?, que el modelo neoliberal. Y durante todos estos años han habido gente que ha sostenido este modelo, tanto el modelo mercantil en educación como el modelo mercantil en la sociedad en general, porque se ha convencido en términos ideológicos, cree que el lucro es bueno, y eso es transversal, tanto para gente de derecha como para gente incluso de la concertación, y otros que se han beneficiado directamente, que están muy amarrados porque tienen intereses
¿ya? Creados en educación, en la AFP, en el tema de salud, en el tema de etcétera. Entonces, es como, o sea, nosotros no nos sorprende tanto de que haya gente que realmente esté muy complicada en este momento cuando se habla del lucro, ministros, diputados, senadores o familiares incluso de diputados, ministros y senadores que tienen intereses en este ámbito y que presionan a sus familiares para rechazar, por ejemplo, el informe del lucro y que no siga investigando. Entonces, por ejemplo, la declaración última de un diputado de la EC que dijo que se justificó, Sabaj, de no ir a votar porque había estudiado en la Universidad de Desarrollo. Es un argumento que es bastante absurdo, porque es como decir yo no voy a investigar. Había un comentario de una persona en un medio que puso, es tan absurdo como decir yo no voy a votar porque se investigue, por ejemplo, la colusión que hacen las farmacias porque compré en una farmacia en particular un Tapsin. O sea, es absurdo, pero se entiende cuando hay otras personas que están más directamente involucradas con el negocio en el ámbito de la educación. Camila, me gustaría retomar un poco el tema de lo que se viene para el movimiento. Tú habías planteado un punto de volver un poco a escuchar a las bases, de tener ahí una participación mayor ciudadana, pero quiero también enlazarlo eso con que tú tienes una participación activa en el Partido Comunista. Entonces ahí finalmente, ¿dónde? Porque lo que muchos plantean es que, claro, los movimientos sociales los estamos viendo, lo estamos escuchando, sabemos lo que sucedió en Aysén, lo que pasó con Freirina. Cuando hay demandas puntuales de la ciudadanía, tenemos claro que se levanta. Pero tal vez lograr que esos movimientos sociales tengan una representación o el día de mañana tengan un voz y puedan, por ejemplo, aprobar una información como lo que sucedió en el Congreso, falta mucho, porque hay que hacer una serie de cambios al sistema que eso va a tomar mucho tiempo. Dadas estas condiciones de las reglas del juego, Camila, ¿qué es lo que debe hacer el movimiento social? ¿Hacia dónde se debe encaminar? ¿Va a seguir siendo la manifestación la forma de expresarse de ustedes? Porque muchos hasta han señalado que esto debe radicalizarse y hemos escuchado también algunas palabras de algunos líderes secundarios que nos plantean que nuevamente, por ejemplo, hay que volver a tomarse los colegios. ¿Hacia dónde se van a encaminar ustedes como movimiento para seguir estando vigentes? Bueno, en primer lugar, es inevitable que se tienda a radicalizar el movimiento cuando no hay respuesta ante un conflicto que es evidente y que merece una solución. Y eso implica tanto en la forma, es decir, paros, toma, etcétera, pero eso tienen que discutir los mismos estudiantes porque no ha sido una resolución todavía, como en fondo, o sea, agudizar el tema del debate de las ideas, etcétera. Ahora bien, el tema está en cómo, o sea, la pregunta que hay que hacerse es cómo nosotros cambiamos la regla del juego, que sabemos que hay que hacerla, que pasan por nuestra institucionalidad política, por ejemplo el binominal o la constitución política, cómo avanzamos en un sistema que realmente sea más democrático y que nos permita avanzar en las demandas sociales y no actúe como una mordaza o como un gran muro de contención. Y la respuesta ahí está barajándose, no está consensuada por el mundo social en general. Hay unos dicen que simplemente, por ejemplo, hay que funar las elecciones, otros dicen que hay que hacer que el movimiento social logre autorrepresentarse en la esfera política para generar mayorías políticas y cambiar las cosas, etcétera. Nosotros, yo como militante y nosotros como Juventud Política, ¿cierto? La Jota, con el Partido Comunista tenemos claridad al respecto, pero sin lugar a duda es que por la vía de la representación política, que tal vez tú el día de mañana puedas ocupar un cargo político. Nosotros creemos que hay que avanzar una democracia más participativa y si queremos cambiar el binominal no simplemente podemos exigirlo afuera porque quienes los van a cambiar en definitiva van a ser quienes van a hacer un mero maquillaje. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una mayoría, por ejemplo, en el Parlamento, para cambiar realmente el binominal y permitir hacer modificaciones constitucionales? O que eso acompañe, por ejemplo, un proceso de asamblea constituyente, etcétera. Entonces, pero Camila, ¿tú estarías dispuesta el día de mañana a ser una candidata, por ejemplo, al Parlamento? Se sabe que tú eres una figura bastante fuerte dentro del Partido Comunista. Ya vemos cómo Camilo Ballesteros, por ejemplo, va a participar en estas elecciones, las municipales. En algún momento también se habló que tú podías tener algún tipo de participación. Particularmente, por ejemplo, ¿tú estarías dispuesta a ir de candidata a diputada? Sí, bueno, yo he dado una respuesta en relación a esa pregunta que se me ha hecho harto. Yo considero que en la medida que haya una mayoría de jóvenes, la cuestión etaria realmente no es tan relevante, pero que sí vengan con ideas y ejes programáticos que permitan hacer una mayoría real y una alternativa dentro del Parlamento. Porque o sea, no lo descartas. Es que claramente, pero el tema no es que si yo esté o no esté en el Parlamento, porque nadie quiere ir a calentar el asiento al Congreso. No, pero ustedes han tenido pero en la medida que haya crítica, condiciones para que se genere una mayoría
y realmente podamos hacer algún cambio, porque nadie quiere ir simplemente a calentar el asiento, podamos hacer un cambio, yo estaría dispuesta en ese sentido. Y lo he planteado así, y lo he discutido con mis compañeros, y abiertamente, o sea, yo no tengo problema en decirlo, pero no veo todavía las condiciones para eso. Entonces es algo que hay que darle un tiempo, hay que discutirlo con mucha gente, no solamente con el partido, con la Jota, sino que también con otras organizaciones sociales que también están pensando en esto. O sea, no somos los únicos que estamos pensando en esto, y hay mucha gente de otros partidos de izquierda, extraparlamentarios, que están apostando en la vía electoral, por ejemplo el Partido de Igualdad, o movimientos de izquierda, el MAIS, que tiene representación pero que está tratando de ampliar también. O sea, hay varias alternativas que se están barajando, y gente de ex dirigentes estudiantiles que también están yendo por esa vía. Entonces hay que evaluar el escenario. Ahora, insisto, sin lugar a dudas que hay que sacar a muchos sinvergüenza de este modelo, que lo único que han hecho es enriquecer a unos pocos. Entonces, entiendo, la juventud, por lo menos hoy día, va a tener que asumir una posición clave. Yo creo que la juventud puede hacer cambio en este proceso electoral que nos permita dejar atrás lo que es el circo electoral y no permitir que ganen en el fondo los que tienen, no sé, más financiamiento de empresas privadas, o que son más clientelistas en términos políticos, o que tienen mejores máquinas electorales. Camila, nos queda muy poco tiempo, pero solo para finalizar, una de las últimas cosas que surgió es que había una cierta pugna por tu figura entre la Jota y el partido, que efectivamente algunos querían que tú fueras más una dirigente estudiantil y otros que tuvieras un rol más político. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es que a esta altura nos parece absurdo la diferenciación entre lo estudiantil, como lo dirigente gremial hacia estudiantil, y lo político, porque para nosotros no existe esa separación. Pero no, es una tesis que insisten en instalar algunos medios. Yo estoy un poco molesta con Copesa en particular, pero creo que es un poco absurdo. O sea, está bien que de repente se jueguen a instalar tesis producto de mis aversiones en este momento, pero como lo decían muchos medios, más allá del titular, yo he estado trabajando en mi tesis porque tengo que sacarla, efectivamente, es una responsabilidad. Tanto con pegas del ámbito estudiantil, viéndolos con fechas, cuestiones particulares, como también mi trabajo sistemático, porque soy además miembro del Comité Central de la Jota, en el tema electoral. Nosotros estamos discutiendo programas, cómo mejoramos las campañas, con quienes trabajamos. Entonces, efectivamente, para mí es importante trabajar en esos dos ámbitos, y aquí no hay una diferencia. Esto lo hemos discutido con la Jota y con el partido abiertamente. Entonces, estamos en la misma línea, en la misma dirección. Y nada, despejando esas dudas nomás. Creo que es un poco absurdo. Ya, pues, Camila, te agradecemos muchísimo que hayas estado junto a nosotros. Hay muchos temas que nos quedaron pendientes, vamos a tener que dejarlos para otra oportunidad, pero te agradecemos haber estado acá en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Entonces los invitamos a que continúen en la revisión de las noticias. Estamos pronto con más informaciones.